El ruido del tráfico que caracteriza hoy la ciudad de Jerusalén llega también hasta aquí entre las columnas de estilo corintio de la época bizantina. Nos encontramos en el barrio de los judíos, uno de los centros de la ciudad vieja. El museo, el bazar, el lugar sagrado, conforman el área urbana que conserva las huellas de casi todas las etapas de la destrucción y reconstrucción de Jerusalén. La ciudad que Roma volvió a proyectar, el campamento militar originario transformado en ruinas, conviven con distintas realidades, entre lugares de oración y barrios modernos. El dueño de la casa se llamaba Catros y pertenecía a una rica familia sacerdotal. El incendio fue repentino y devastador. Quizás nadie pudo salvarse. Huir en aquellos días era imposible. Un poco más de tiempo y el aparato burocrático de la conquista que había permitido en aquellos años la sucesión de corruptos procuradores volvería a restablecerse. Las órdenes de Tito el emperador se aplicaban al pie de la letra. Era el año 70, pocas décadas después de la muerte de Jesús. Sobre las ruinas de la casa de Catros entró la oscuridad y el silencio. A distancia de siglos todo esto se revelará precioso. Los ambientes que se han descubierto nos permiten tener una idea de cómo era la antigua habitación, varios cuartos de los cuales solo uno se ha dejado tal como se halló. Las paredes llevan todavía las huellas del incendio que había destruido en el año 70 después de Cristo el templo y varios barrios de la ciudad. Por doquier se ven restos en cerámica común o en piedra, jarras, tazas, platos. Lo que queda de una cocina, de un laboratorio, quizá de un pequeño baño ritual. Algunos objetos tienen un lindo acabado, otros están cortados más rústicamente. Son una documentación de cómo eran las casas del primer siglo en Jerusalén. Los hornos y las vajillas nos ofrecen algo más que la información científica. A lo mejor en estos cuartos se habló de él. A lo mejor Catros, el dueño de la casa, entonces avanzado en edad, fue testigo de los acontecimientos que tuvieron como protagonista a aquel Galileo. Tal vez más de una persona salió de esta casa atraída por los hechos de aquel día y se reunió con muchos otros que iban al encuentro de Jesús, hacia Betfagé y Betania, hacia el monte de los Olivos. O quizá alguien que frecuentaba esta casa hubiera podido ser uno de aquellos que había gritado en aquel día, «Crucifícalo». Al acercarse las fiestas, también hoy, unos días antes, comienzan la limpieza. Para los judíos, preparar la Pascua significa sobre todo hacer desaparecer toda migaja de pan fermentado y alimentarse de pan sin levadura, como recuerdo de lo que aconteció aquella noche, según dicen las Escrituras. Pan de la aflicción, para comer deprisa, se lee, con el cinturón puesto, pies calzados y bastón en la mano, como quien está listo para escapar, mientras el cordero se está asando al fuego, con cabeza, patas y vísceras, y sin dejar luego resto alguno para el día siguiente. De todas las fiestas que señala el calendario hebraico, la de la Pascua es la más sagrada,
la más significativa, gustosa como una aceituna, dice el Talmud. Fiesta de alegría, pero también momento de meditación, porque celebra la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud, vínculo indeleble con la historia de este pueblo. La comunidad de los samaritanos existe todavía, aunque reducida a algunos centenares de observantes. Ha conservado sus ritos distintos de la gran mayoría de los judíos. Sus encuentros revitalizan ceremonias que pueden recordar en grandes rasgos aquellas de la más lejana tradición. El rito de la Pascua está determinado por las Escrituras. Para ti y tus hijos para siempre se lee en el libro del Éxodo. Esta celebración comunitaria quiere hoy día proponerlo de nuevo con rasgos particularmente encendidos y pasionales. Es el atardecer del día 14 del mes de Nisan, que va de mediados de marzo a mediados de abril. En ese entonces todo se desarrollaba en el atrio del templo. Los corderos escogidos y pagados, así como lo exigía la ley. Los que van a sacrificarlos están listos junto a toda la asamblea de la comunidad de Israel. La sangre recogida por los sacerdotes, derramada ante el altar, se hace correr como en un tiempo, cuando se canalizaba hacia el valle del Cedrón con un sistema de conductos. La Pascua, o más bien su preparación, para utilizar la expresión de Lucas, está a punto de alcanzar el momento cumbre de este sacrificio y de su conmemoración. Ayer como hoy, las vísceras y la grasa de los animales se echan al fuego para que sean quemadas. Un olor intenso de carne asada se difunde por la ciudad y permanece por un tiempo. Los corderos sacrificados son recogidos por los donantes para la comida ritual que se comparte en la propia casa, si es posible en el cuarto de arriba. Él les mostrará en el piso de arriba una habitación grande y alfombrada. Preparen allí la cena. Los clamores que salen de los barrios y alrededores llegan hasta el templo, disminuidos, indistintos. Se nota una extraña tensión, señal tangible de una imborrable tristeza. Los gestos de Jesús parecen ritmar los tiempos de un drama ya próximo. Algo grave está por ocurrir. Algo que pertenece al reino de la vida y al mismo tiempo al de la muerte. No durante la fiesta, no sea que el pueblo se amotine. Habían recomendado los jefes de los sacerdotes y los escribas reunidos en el palacio del sumo sacerdote. Vida y muerte. Jesús se acerca a realizar un gesto una vez más. Será uno de los últimos. La entrada está casi frente a las puertas de Sión, una de las más frecuentadas de Jerusalén. El pequeño patio está pavimentado con lápidas fúnebres. Allí descansan los patriarcas armenios. Desde allí, subiendo algunas gradas, se toma un camino que lleva, después de pocos pasos, a una vereda. La situación general es de total abandono. El camino es difícil. Una vegetación espontánea ha invadido todo el sendero originario y esconde los signos de una antigua habitación de significativas dimensiones. Según la tradición, es el lugar de la casa de Caifás, justo en las afueras de la ciudad,
recordado por los primeros peregrinos ya en el siglo III. El ambiente tiene una longitud que no supera los 30 metros. Debía tener las paredes pintadas con elegancia, pisos en mosaico con dibujos de formas geométricas. En el centro hay un patio. Numerosas tinajas alimentadas por agua pluvial y de manantial, destinadas a funciones rituales. Más que una casa, vemos los restos de una suntuosa residencia. Entonces se reunieron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, que era el sumo sacerdote, y acordaron en consejo arrestar a Jesús con engaño y darle muerte. Ya anochece. Para quien llega desde el valle de Cedrón, la colina suroccidental de Jerusalén aparece silenciosa, iluminada aquí y allá por las carpas de los peregrinos que han llegado para la Pascua. En las casas o en las carpas todo está listo. También está listo todo en la habitación donde está por realizarse aquella última cena. Hoy el cenáculo está ubicado en el segundo piso de un gran complejo que hospeda la tumba de David. Es un ambiente sencillo, de estilo gótico. Nada del lugar originario, nada, solo una piedra para recordar sobre el monte Sión, la primera sede de la iglesia naciente. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la colocó en la cintura. Después echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Por primera vez un maestro lava los pies a sus discípulos. El gesto tiene valor de un sacrificio que se ofrece. La hora de Jesús, preparada por largo tiempo, comienza con un gesto que deja sin aliento, porque es un gesto de un esclavo. Lo que estoy haciendo, tú no lo puedes comprender ahora, dice Jesús a Pedro. Lo comprenderás después. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El tratado Pesachim describe el rito judaico de la comida con minuciosos detalles. Viene todavía hoy consultado con ocasión de la cena pascual. La atmósfera es de gozo, como de una cita de convivencia cualquiera, si no fuera por los ritos con los cuales se ofrecen los alimentos y las bebidas. Se leen los salmos que narran la salida del pueblo elegido de la tierra del faraón. Cuando Israel salió de Egipto, la familia de Jacob era un pueblo bárbaro. Judá se convirtió en su santuario, Israel en su dominio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Se bendice el día de fiesta y se toma la primera copa de vino, luego la cena propiamente dicha. El pan sin levadura, el ofrecimiento a los comensales de las hierbas amargas, lechuga, albahaca, hierba selvática para mojar en la salsa que se prepara mezclando higos, dátiles, uva pasa,
manzanas, almendras. Y finalmente, el cordero o el cabrito asado. Se entremezclan las copas de vino, 4 según la costumbre. Es el momento de la narración y del recuerdo. La salsa servida sobre la mesa recuerda el color de los ladrillos que los antepasados esclavos en Egipto habían sido obligados a fabricar. Las hierbas amargas recuerdan los sufrimientos de entonces. El pan ácimo, sin levadura, se prepara como en la época de la huida del faraón. El cordero representa al pueblo de Israel, al cual Dios había entregado las tablas de la ley. Judá se convirtió en su santuario, Israel en su dominio. Se sigue cantando. Y el mar al verlos huyó. El Jordán se echó atrás. Las montañas brincaron como carneros, las colinas como corderos. Es probable que en la cena en la que participó Jesús se haya seguido un ritual semejante a este. Los largos pórticos que rodean el templo están desiertos. Comprensibles aunque lejanos, llegan los ecos de una animada discusión. Llegan desde la casa del sacerdote Caifás. Las palabras de Jesús se repiten una tras otra. Debíamos haberlo arrastrado sin temor a la muchedumbre, decían algunos. Cuando dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo hemos admirado, decían otros. Cuando pronunció el primero de todos los mandamientos, amarás al Señor tu Dios, y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Afirmaban varios. Y no olviden su desfachatez, no lejos de aquí, en el templo, en el lugar más sagrado, cuando nos dijo justo a nosotros, los publicanos y las prostitutas les precederán en el reino de los cielos. O cuando, junto al pozo de Jacob en Samaria, desde siempre la tierra de nuestros enemigos, se sentó y pidió de beber, y habló con una mujer de aquel lugar. Y a lo mejor se quedó para comer, se atrevió a decir un escriba. Quien come el pan de los samaritanos, come carne de cerdo, repetía un viejo fariseo citando un dicho que había aprendido desde chico. Hacerlo morir. Es necesario hacerlo morir, pero no durante la fiesta, para que el pueblo no se amotine. Concluyeron los del Sanedrín. Afuera el frío se hizo más intenso. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y después de la cena hizo lo mismo con el cáliz, diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. El antiguo rito pascual encuentra aquí su pleno y definitivo cumplimiento. El cuerpo ha sido entregado por ustedes. La sangre ha sido derramada por ustedes. Se acerca el momento de la muerte, la conciencia y la previsión del regreso al Padre. Los gestos acostumbrados no cambian, pero se enriquecen de símbolos y de semejanzas. Hagan esto en memoria mía, encomienda Jesús. Durante la cena,
Judas sale. Un viento insistente recorre el valle del Cedrón. Se insinúa entre las piedras del terreno todavía envuelto por los últimos rayos del sol. Acaricia los solemnes monumentos fúnebres de Asalón, de Josafat, de Santiago y de Zacarías, para perderse luego arriba hacia las colinas. El camino que Jesús y los suyos recorrieron no es largo. Es suficiente bajar hacia el valle, recorrer uno de los senderos que lleva hacia el lado opuesto, y hay aquí, todavía hoy, no lejos de un antiguo cementerio de musulmanes, un terreno en las faldas de la colina rica en olivos. Gad Shemanim, o Getsemaní, significa lugar de aceitunas. Para Jesús es un lugar de encuentro habitual. Fue a un huerto llamado Getsemaní, como de costumbre, precisa Lucas, y sus discípulos lo siguieron. Hoy los olivos ciertamente no son los mismos, aunque sean muy antiguos, pero el ambiente es el mismo. En este huerto hay todavía olivos muy viejos, recuerda el peregrino Sualardo en el siglo XVI. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir miedo y angustia. Quédense aquí y velen. Encomienda Jesús. Su misión está por cumplirse. El fin está cerca. Me muero de tristeza, pero Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Concluyó Jesús. Y se alejó de sus discípulos. Como a la distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y suplicaba, subraya el evangelista Lucas, y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. El lugar del Getsemaní, las grutas que caracterizan ese territorio, representan el escenario de un drama y del miedo de un hombre. Los discípulos se durmieron. Jesús se encuentra solo, exhausto. Tambalea, cae, queda tirado al suelo. El diálogo entre el Padre y el Hijo es desconcertante. La tentación de ceder es fuerte. ¿Por qué alumbró con su luz a un desgraciado, a quien no encuentra su camino y a quien Dios cierra el paso? Se preguntaba Job durante su camino de sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se pregunta el justo en el Salmo. Pero el débil frente al omnipotente, el Hijo hecho hombre se hace modelo del verdadero creyente. El tiempo en el cual Dios realiza la salvación para todos y en manera definitiva ha llegado. Haz conmigo lo que te parezca bien. Quítame la vida si quieres, ruega Tobías, con el alma muy entristecida por el sufrimiento. Basta ya, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense. Luego, los acontecimientos se precipitan.
El saludo de Judas con un beso, como se acostumbraba entre maestro y discípulo. Pero esta vez, este saludo es una contraseña. El lugar, generalmente solitario en esas horas, de repente se anima. Una multitud para Lucas. Un tumulto de gente con espadas y palos para Marcos. Un destacamento de soldados romanos y los guardias a su disposición por los jefes de los sacerdotes y los fariseos para Juan. La luz de las antorchas apenas ilumina la escena. El diálogo es limitado. ¿A quién buscan? Pregunta Jesús. A Jesús de Nazaret ellos contestaron. Yo soy.